¿Qué tal, Inges? Pues vamos a platicar el día de hoy de tribología, un tema muy interesante. A veces poco se le da la importancia, pero realmente toda una ciencia en el tema de lubricación y más pues considerando el tema de equipo médico. Entonces vamos a platicar varias de las cuestiones. Les enseño rápidamente, ahí se los comparto en esta parte del curso de mantenimiento de equipo médico, pero en este momento pues comentamos un poquito la infografía para vista rápida de lo que sería la tribología como ciencia. ¿Qué tenemos que ver para poder seleccionar los lubricantes? Pues el grado de contacto que va a tener con el paciente en términos de equipo médico, estamos hablando, ¿no? Entonces puede haber partes mecánicas que se tengan que lubricar y como tal tenemos que nosotros primero hacer una evaluación de que esa pieza que estamos lubricando, qué tanto contacto tiene con el paciente. Puede ser que esté interna dentro de un equipo en donde el paciente como una incubadora puede llegar a estar adentro y tenemos que verificar tanto el nivel de contacto con el paciente como su grado de toxicidad. Entonces puede ser que incluso la pieza pueda llegar a tener que ser introducida dentro de un medio del paciente, normalmente habiendo pasado por una situación, en ese caso, de esterilización, pero aún así los lubricantes como el instrumental, pues el equipo o el dispositivo médico instrumental tiene que ser lubricado y tenemos que saber seleccionar cuál es el más adecuado. El tipo de diseño del equipo, el roce que puede llegar a tener, el tipo de desgaste, el material de la superficie, puede ser que exista material mecánico como tipos engranes, pero también puede ser que existan algunos tipos como el tipo camas. Vamos a platicar algunos de ellos que van a tener que tener un pedacito de plástico, de hule, de diferentes cuestiones, empaques, O-rings, y entonces tenemos que saber seleccionar el mejor lubricante para poder cuidar la vida y el tiempo útil de los equipos, pero también principalmente al paciente propiamente y pues el medio ambiente circundante propiamente en el que nos vamos a encontrar, porque tenemos que revisar también nuestras hojas de seguridad, que también se las dejo ahí compartidas, de algunos de los principales lubricantes que podemos encontrar en el mercado. Tenemos diferentes presentaciones de lubricantes, aceites, grasas, pastas, lubricantes secos, protección anticorrosiva o bien productos como tal para el mantenimiento de forma general. Y bueno, estos son diferentes tipos de presentaciones. Tenemos el que normalmente utilizamos, pues básicamente un multiusos tipo aceite líquido, pero hay muchos más y tenemos que valorar cuándo realmente es necesario eso y cuándo debemos de optar por uno mejor a base de otro tipo de características que vamos a comentar, cómo son las características de los lubricantes. Grado médico y alimenticio, muy importante, existen este tipo de lubricantes de alta resistencia con condiciones, ante unas condiciones difíciles porque pues, normalmente van a pasar por un sistema de lavado y esterilizado, por ejemplo, en el caso del instrumental, y en otros casos, pues también ante soluciones desinfectantes un poquito más fuertes y tienen que el lubricante estar preparado para eso. Protección fiable ante los dispositivos con temperaturas extremas, en este caso sobre todo la parte, como comentábamos, de esterilización. Uso muy importante, inocuo, que no interactúe propiamente con el paciente, incluso por eso algunos son grado alimenticio, pues los maquinarios, imagínense ustedes que preparan alimentos, pues tienen que utilizar ciertos lubricantes que no van a hacerle daño a las personas cuando consuman sus alimentos y existen diferentes tipos de grados, entonces, o clasificaciones, dependiendo de qué, de la misma historia. Así como aquí en dispositivos médicos vemos el contacto o el grado de contacto con el paciente, en la parte farmacéutica y alimenticia también a la hora de preparar medicamentos o alimentos, sí, no existe ninguna posibilidad de que la parte que se lubrica, esta parte tenga un contacto con el dispositivo, el alimento, el medicamento que se va a generar y en este caso con nosotros también con el paciente, o bien también existe otro nivel de clase, que son lubricantes que pueden accidentalmente o por ciertas situaciones, no está diseñado para eso, pero puede llegar a tener algún tipo de contacto. En nuestro caso puede haber pacientes y situaciones en las cuales también
la parte pueda ser inhalada, o los vapores pueden ser inhalados, sobre todo, como decíamos, mucho cuidado, mucho cuidado, el tipo de lubricante adecuado para cunas incubadoras, porque los bebés van a ser susceptibles de inhalar vapores. Entonces, si hacemos una situación con multiusos tóxico, inmediatamente ponen al bebé y lo ponemos dentro de una incubadora, naturalmente pues, se puede generar un daño y esto no debe de ser. Entonces hay que conocer los tipos de lubricantes y los tipos de clases según la NSF, que puede ser H1, H2, normalmente seríamos los que estaríamos utilizando, o complementos de directivas que también pueden existir, pero para toda situación debe de existir un tipo de lubricante. También el multiusos general también es adecuado, pero sabemos en qué momentos sí y en qué momentos no, en qué tipo de equipo médico, dispositivo médico es el más adecuado. Entonces, el lubricante de instrumental, por dar un ejemplo, es libre de silicón, porque también hay lubricantes de silicón, a base de silicón, pero el caso del instrumental, por dar un ejemplo claro, es libre de silicón y es a base de aceites minerales esenciales, y que bueno, pues a veces incluso pues son a base de aceites de naranja, por ejemplo. Hay diferentes tipos, como les comento, de lubricantes, y esto nos va a dar muchas situaciones. Tenemos lubricantes generales, y estos lubricantes generales desplazan principalmente la humedad para prevenir el óxido, penetrar o lubricar, y también limpiar y otras partes. Tenemos lubricantes de silicón. Estos lubricantes van a ayudar a impermeabilizar y protegen muchos otros materiales que no necesariamente son metales, como la parte de silicón. En la parte del silicón va a proteger la parte de los hules, de los O-rings, de los plásticos, mientras que otro puede desgastar y empezar a coactear este tipo de materiales. También existe el de litio, que es más resistente, no se derrite, no se lava ni se congela, entonces nos va a ayudar para ciertas partes un poco más fuertes, cadenas, lugares que están más expuestos a cierta humedad interna y que no requerimos o sabemos que no tenemos contacto con un paciente, igual que el PTFE, que normalmente es muy resistente, evita que se adhiera la suciedad y nos ayuda a proteger las partes, pero normalmente no se utilizarían ante una situación de paciente. Entonces, hay muchos tipos de características. Ahí les dejo la infografía para que ustedes la chequen con cuidado. Vamos a platicar un poquito más al respecto el día de hoy. Cambio de cámara para que ustedes puedan verlo un poquito mejor. Normalmente tenemos lubricante multiusos. Este tipo de lubricantes, no se preocupen por la marca, no tiene nada que ver. Puede ser de esta marca, es de las más conocidas, más famosas, pero también pudiera ser, hay muchas otras marcas, 3M, hay muchas marcas de este tipo de lubricantes que son lubricantes multiusos, y normalmente estamos muy acostumbrados a utilizar este tipo de lubricante. ¿Para qué partes? Para cualquier tipo de parte mecánica, mobiliario clínico puede utilizarse, en tanto, como decíamos, pudiera ser que no esté en una parte muy cercana a donde pueda llegar a haber inhalación propiamente del paciente, porque formalmente puede llegar a tener una situación tóxica si se ingiere o se inhala, y aquí lo dice claramente, pero naturalmente nos vamos a dirigir directamente a nuestras hojas de seguridad, que las podemos descargar directamente del fabricante en internet. Todos los fabricantes nos tendrían que proporcionar nuestras hojas de seguridad, y nosotros por estándar tuviéramos que tener dentro de nuestras bitácoras las hojas de seguridad de todas las soluciones que utilizamos. Eso es lo que debemos de tener y conocerlas, leerlas sobre todo. No se vale nada más guardarlas, hay que leerlas, hay que conocer de qué están compuestos, cuál es la interacción con otro tipo de sustancias que pudieran ser peligrosas y ser peligrosas para el paciente, porque dispositivos médicos pues tienden a esta situación. Entonces, sí lo podemos ocupar, pero hay que conocer muy bien las partes, sobre todo, como decíamos, partes mecánicas. No hay ningún problema. Caso, por ejemplo, de una incubadora, pues pudieras utilizarlo, pero en la parte exterior, afuera, hacia las llantas, en los diferentes carros de traslado y transporte, pues no hay ningún problema, porque no es una parte que vaya a estar en contacto con el paciente. Entonces se pudiera ocupar si es que es la parte que más estamos buscando. También podemos tener en términos multiusos el tipo de grasas, y pueden ser grasas normales, que esas grasas se van a utilizar para cadenas, engranes de mesas de cirugía. No son partes que vayan a estar internamente
o en contacto directamente con el paciente, son partes que están dentro de la propia mesa y que no tienen ningún tipo de contacto en ningún momento, pero ya para otras partes que son más mecánicas de la propia mesa, incluso por la parte de tanto líquido y tanta humedad, nos va a convenir otro tipo de lubricante que normalmente va a tener más resistencia a los líquidos, va a lubricar y a proteger. Recordemos que la parte de lubricar no solo se trata de que digamos que las piezas al momento del roce puedan tener un mejor desplazamiento, sino también en la parte de lubricante nos va a permitir para proteger un poco, en algunos casos limpiar de la propia suciedad y pues retirar y limpiar el óxido si es que lo llegara a ver en otra parte. Entonces, sí nos ayuda para muchas situaciones, pero recordamos que en caso de que pudiera haber hules, ya no nos estuviera conveniendo mucho este tipo de solución, empaques o piezas, como decíamos, plásticas o de otro tipo de materiales, como un tipo de camas que tienen, no todas las partes son metálicas. Entonces vamos a utilizar otro tipo de lubricante a bases de silicón, por ejemplo. No, existen algunos grados de silicón, grado médico, este sería un silicón de términos de uso general, multiusos. Entonces va a proteger un poco la parte de que sea impermeable, protege mucho para del agua y el óxido en el caso de piezas que están sometidas a este tipo de soluciones o de lavados frecuentes, y normalmente van a entrarle a poderle entrar agua y van a atender a esta situación, le ponemos este silicón. Y también las partes no metálicas, entonces las partes plásticas, digamos que estamos hablando de una, por ejemplo, una parte de una selladora de bolsas y tiene normalmente pues su banda, ¿no? Y queremos lubricar un poquito por alguna razón, la banda, si le ponemos el otro lubricante, se va a empezar a cuartear con el tiempo. Entonces, si le ponemos en base de silicón o cualquier tipo de empaque de otro tipo de equipo que no vaya a estar en contacto con el paciente, puede ser una buena parte que podamos utilizar para ese tipo de piezas que vamos a estar lubricando. Tenemos lubricantes como tal instrumental, desde los más complejos hasta los más sencillos, libre como tal, aceites minerales, podemos utilizar y tener a la mano si es que a veces no es tan fácil o no lo tenemos tan rápido, podemos tener también un lubricante siempre en nuestro kit a la mano de instrumental o bien de piezas dentales, y naturalmente la idea es que este tipo de lubricantes sea libre de silicón y que nos permita hacer la misma función, esa base de aceites minerales, ¿no? Tenemos el lubricante para contactos a base de silicón también, puede ser de cualquier tipo, lubricantes normales, cualquiera hay lubricantes. Estos son limpiadores normales, pero formalmente, más que dieléctrico como lo conocemos, lo que hace es lubricar, igual que esta parte. Estos son lubricantes a base de silicón. Formalmente, pues pareciera que limpia, aunque para limpiar las tarjetas también ya formalmente restablecer una continuidad completa, no utilizaríamos tanto esto. Esto más bien nos sirve para lubricar ciertas partes de contactos que normalmente también tienen una situación de quedarse apegada por alguna situación de óxido o de algún tipo de mineral que se empiece a formar cuando hay sales. Como push button, por ejemplo, ¿no? Tenemos push button y se quedan un poquito pegados, pues se le pone este tipo de lubricantes a base de silicona a las piezas electrónicas de cualquier marca. Igual, ¿no? Estoy poniendo marcas lo más comunes posibles para que sepan que las pueden encontrar en cualquier lugar que tengan cercano y a la mano. La importancia de todo esto es que nosotros aprendamos a distinguir entre los tipos de químicos y soluciones para que busquemos en el lugar en el que estemos el más adecuado. Si nosotros les decimos en este momento la marca específica tal y a lo mejor no la venden cerca de donde están, y eso nos pasa mucho, como comentábamos, en hospitales muy lejanos y alejados, y no encontramos a veces la marca que queremos. Entonces, necesitamos algo rápido, hay que saber qué tener y qué comprar. En el otro caso tenemos, por supuesto, lubricantes libres, como decíamos, de silicón, marcas específicas. Hay que tener siempre para alguna situación importante y de emergencia y hay que conocerlos. Les dejo también la guía, por eso, de algunas soluciones y las hojas de seguridad de todas las soluciones enzimáticas. Y vamos a hablar de desinfección, que también es muy importante, pero que conozcan que existen diferentes tipos que le den la relevancia a
conocerlos y a saber cuándo aplicar y cuándo es más conveniente uno que otro. Muy importante, siempre vamos a tener entonces a la mano a base de silicón y multiusos para esta situación. Siempre tenemos esos dos, lubricante normal y de silicón. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos en donde hay piezas de hule, decíamos, y necesitamos también protegerlas, lubricar, pero al mismo tiempo que la pieza no se corroa con los multiusos. Y número 3, lubricante para instrumental, o si no lo encuentran rápido, pues lubricante para piezas dentales, para que podamos lubricar con eso que sabemos que es atóxico, que es inocuo, que no va a hacer una situación que pudiera poner en peligro la vida del paciente o alguna situación en caso de inhalación que pudiera complicarse la situación, y que normalmente tenemos a veces que lubricar partes que pueden estar internamente, no necesariamente en contacto, pero sí cerca de los pacientes, en donde normalmente pues es un paciente que va a estar un poco más débil y que va a poder tender a inhalar esos vapores que normalmente son tóxicos. Nosotros sentimos que no nos hace daño, pero pues porque estamos en otra posición. Entonces, muy importante esos 3 que tenemos que tener prácticamente de cajón en nuestro kit o en la parte de nuestro taller y laboratorio. Y si tenemos algún lubricante de base de silicón también para componentes electrónicos, también nos va a ayudar mucho, aunque pudiéramos poner del otro, lo ideal sería a base de silicón esa situación. Si ya tenemos que hacer algunas partes que vayan a estar muy sujetos a líquidos o a partes donde haya exposición de agua y de alguna parte, pues que normalmente se da, pues sí se da, si llega a dar el caso, en el caso de algunas centrífugas, en el caso de tinas de Hoover, de equipos de rehabilitación que están sometidos en una parte de composición de agua, de líquidos, ceras y demás, pues a veces si hay algunas partes que tengamos que lubricar valeros y demás, vamos a poder optar por uno de litio, porque esa parte directamente va a soportar perfectamente el estar dentro del agua, y normalmente se utilizan los barcos y otras cosas. Entonces, vaya, no, ni el paciente normalmente está con las piernas o los brazos adentro, no lo va a beber esa agua o a otra situación, entonces no necesariamente debe haber problema. Entonces hay que cuidar muy bien el nivel de exposición que tenemos de contacto con el paciente, el nivel de toxicidad que nosotros vamos a medir con base en esa parte de ese nivel. Obviamente referimos a los estándares, ahí se los dejo, por eso es importante para que los puedan checar y listo. Nos vemos en el siguiente video para que sigan practicando y checando muchas de las cuestiones importantes que tenemos que tener un poquito más de cuidado en términos de los dispositivos médicos, más allá de cualquier otro tipo de electrónico, aunque pudiera parecer momentáneamente que es igual, tenemos que tener alguna especificación un poquito delicada en términos de los estándares y del cuidado en beneficio de pues, los seres humanos que recordemos, también podemos ser nosotros, también puede ser nuestro familiar, y hay que tener todo el cuidado del mundo, además de que profesionalmente hablando, eso es lo que debe ser. Pues listo, estamos ahí en contacto, vamos a hacer más pruebas y a poner un poquito más de práctica en términos de soluciones de desinfección, pero lo vemos en otro video para que no se haga muy largo. Saludos.